Hola, muchas gracias por estar nuevamente en este seminario introductorio al Process Tracing o seminario introductorio al rastreo de procesos, donde vamos a estar viendo algunos conceptos, fundamentos y formas de aplicación de esta metodología. La siguiente. Este seminario taller fue diseñado por el doctor Iván Valdés Munguía en el marco del proyecto Una mirada interaccionista procesual sobre el cambio legal, financiado por el Fondo de Ciencia de Frontera, Paradigmas y Controversias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y se desarrolló en el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios de la Universidad Autónoma de México. El día de hoy vamos a estar en la segunda sesión de este curso, que se divide en 6 sesiones de trabajo, donde va a estar el doctor David Iván Valdés Munguía, que fue becario postdoctoral del proyecto y además él es investigador en ciencias sociales por la Flaxo México con mención en ciencia política, y también es profesor de asignatura de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. La segunda parte de este curso la estaré acompañando yo. Mi nombre es Luz Ángela Cardona Acuña. Yo soy doctora en investigación en ciencias sociales con mención en sociología, también de la Flaxo México, y trabajo como profesora investigadora en el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Autónoma de Coahuila. Siguiente. El objetivo de este seminario es que investigadores y estudiantes de ciencias sociales comprendan la ontología, la lógica y las condiciones mínimas esenciales para aplicar la metodología de rastreo de procesos. Y al concluir el seminario, esperamos que las personas asistentes pues conozcan, ¿no?, los fundamentos generales, la naturaleza explicativa, las ventajas y limitaciones del método, sus diferentes variantes, para lo cual pues también estaremos buscando hacer ejercicios aplicados de la metodología. Eh, este curso está especialmente diseñado por el doctor Iván para personas de posgrado en ciencias sociales, pero también para investigadores ya con trayectoria, y esperamos un lenguaje lo suficientemente claro también para un público en general interesado en la metodología, y nos parece importante que pueda llamar la atención de tomadores de decisiones y miembros de organizaciones de sociedad civil, porque nos parece que podría ser útil para algunas de sus actividades. Vamos a estar trabajando con presentaciones docentes y vamos a estar proponiendo lecturas, como desde la primera sesión lo hemos hecho, de materiales que nos parecen pertinentes para su lectura. En la sesión pasada, que ustedes también pueden encontrar en este mismo canal de YouTube, estuvimos revisando muy someramente en compañía del doctor Iván para qué y cómo usar la metodología del rastreo de procesos. Y el día de hoy vamos a hacer un Zoom más a fondo con el doctor Valdés, sobre qué es el rastreo de procesos, un poco de su historia y algunos conceptos que son fundamentales. Le pasaría la palabra al doctor Iván Valdés Munguía, quien va a ser el docente de esta sesión. Gracias. Le agradezco mucho la introducción y presentación a la doctora Luz Ángela Cardona, que es la responsable técnica y la coordinadora del proyecto del cual este seminario forma parte. Vamos, como bien nos antecedió, a hablar el día de hoy, a continuar con la charla que tuvimos en una sesión anterior en la que se vio de manera muy general qué es el método, la metodología de rastreo de procesos. Vamos a hacer, como bien dijo, un zoom en los elementos del rastreo de procesos, un poco de su historia y vamos a ver de dónde viene, de dónde viene. Para eso, bueno, acá les presentamos la bibliografía o parte de la bibliografía en la que nos hemos apoyado y que les recomendamos de acercarse a ella para tener una mayor profundidad en aquellos interesados en aplicar esta metodología de rastreo de procesos. No, lo primero que hay que mencionar es que esta metodología de rastreo de procesos, a la cual es importante seguir acuñando en español con esta terminología para tener todos una línea base teórica y conceptual al momento de usar el método en español. Alexander George fue la primera persona, el primer investigador que hizo uso o que propuso este rastreo de procesos por ahí del año de 1979 en investigaciones de campo de psicología política. Posteriormente, ya para 1985, esta metodología se empezó a usar por otros autores, siguiendo con George, acompañado por McKeown, que hicieron una primera definición todavía enfocada
en la toma de decisiones en el ámbito de la psicología política, aunque posteriormente va, como vamos a ver, para el desarrollo de la ciencia política, va yendo e incorporando algunas precisiones teóricas para la ciencia política. Es importante saber que para ellos el primer término que le dieron al rastreo de procesos es que era un procedimiento que pretende investigar y explicar el proceso de decisión por el que diversas condiciones iniciales se traducen en resultados. Esto implica el abandono de la estrategia de la caja negra en el proceso de decisión y en su lugar el proceso de decisión se vuelve el centro de la investigación. ¿Qué quería decir esto? Justamente que va a ser el core, el núcleo del rastreo de procesos posterior. La intención es justamente que ya veían era develar esta caja negra de la toma de decisiones, partiendo de una situación que conducía a una toma de decisiones, saber qué había dentro de esa toma de decisiones, dentro de esa caja negra. Esto conduce, nos dice Faletti, a identificar a esta metodología de rastreo de procesos profundamente arraigado en la tradición del individualismo metodológico. Esto es la explicación macro a través de los microfundamentos del comportamiento individual. Es decir, que se trata de ver cómo estos microfundamentos pueden conectar nuestras causas o las causas con resultados hipotéticos. Y para eso el individuo va a ser, para ellos iba a ser muy importante. No obstante, posteriores desarrollos conceptuales fueron alejando al rastreo de procesos de su carácter individualista inicial y lo condujo más a centrarlo en concepciones de carácter general y procesual. Pero lo que se mantuvo como parte fundamental era esta idea de develar la caja negra de la causalidad, ¿no? En esta idea de tener una causa que nos lleva a una consecuencia, conocer qué hay ahí en medio, qué significa y qué hay dentro de esa flecha que nos conduce de la causa a la consecuencia, que comúnmente conocemos en ciencias sociales como la caja negra, ¿no? Posteriormente, Bennett y George, siguiendo a Alexander George, trabajando con esta idea del rastreo de procesos, propusieron un nuevo concepto de este método, el cual dicen que este procedimiento consistiría en generar y analizar datos sobre mecanismos causales, procesos, acontecimientos, y también pone aquí el tema de variables intervinientes que van a vincular las causas putativas con efectos observados. Posteriormente, esta idea de variables intervinientes la van a desechar porque le adhería al método posibilidades que lo complejizaban y buscaron más bien mantenerlo de manera muy ordenada y muy conjunta, sin abrir demasiado la metodología. Estos autores, me refiero a Bennett y George, especificaron que el método de rastreo de procesos lo que buscaba era identificar el proceso causal, ¿no? El proceso causal se refiere a la cadena y el mecanismo causal entre una o varias variables independientes y el resultado. Vamos a ver, esta idea de proceso causal es esta flechita que ellos buscaban cortar, por así decirlo, cortar la flechita en una serie de cadenas o de mecanismos causales que se encadenarían para llegar a la causa. Es decir, que ya no sería solo la causa y la consecuencia o resultado de interés, sino que adentro de esa causalidad, de la flecha de causalidad, se encontrarían uno o varios mecanismos causales que le darían esta fuerza causal a la explicación, ¿no? Estos son los elementos que ya se van encontrando como esenciales del método y que ya se van a empezar a reiterar entre las posteriores definiciones de varios autores sobre el rastreo de procesos. Entre estos elementos esenciales tenemos los mecanismos causales que ya se han mencionado y se van a ampliar un poco más en unos momentos. El proceso causal, la cadena y el mecanismo causal, las variable o variables independientes, es decir, la causa, la variable dependiente, el resultado, y hay una variable que se va a ir haciendo cada vez más importante a lo largo del tiempo y a lo largo de las definiciones que se van a hacer también por diferentes autores del rastreo de procesos. Lo vamos a ver poco a poco. Actualmente, una definición que se usa mucho es la que desarrollaron Derek Beach y Rasmus Pedersen
y su definición que van a proponer ellos focaliza los elementos sistemáticos articulados operativamente para el establecimiento de un mecanismo causal. Lo que van a hacer es que van a darle una operatividad muy específica a los elementos que ya hemos mencionado del rastreo de procesos. Van a identificar la causa, van a desglosar el mecanismo causal o mecanismos causales para llegar al resultado. De manera que van a explicar ellos cómo estos mecanismos causales van a generar inferencias causales dentro del proceso causal, pero le van a dar elementos para poder dar un seguimiento de comprobación empírica a cada uno de estos mecanismos causales. Van a proponer ellos la forma en la que vamos a encontrar, en la que vamos a proponer o hipotetizar cómo es que sucedieron estos mecanismos causales y a su vez van a proponer que de acuerdo con la teoría que nosotros estemos empleando, vamos a poder nosotros decir o establecer cuál va a ser la evidencia que deberíamos encontrar para validar nuestros supuestos o nuestras hipótesis de mecanismos causales que estamos proponiendo. Asimismo, nosotros proponemos seguir esta definición de Bitsch para las siguientes, bueno, para cualquier investigación que pretenda usar el rastreo de procesos como su metodología. Y para este autor, el rastreo de procesos va a ser un método de investigación cualitativa que consiste en rastrear los mecanismos causales que vinculan las causas X con su efecto o resultado Y. Como se puede ver, esta definición, que ya es más breve, más sucinta, trata de abarcar las definiciones previas de los autores como Bennett, como Collier, como el propio Alexander George, que hicieron a lo largo de las últimas 2 décadas. Para esto, Derek Bitsch va a entender los mecanismos causales. Va a entender que estos mecanismos se descomponen en partes que constituyen todo el proceso causal. Y él las va a entender y las teoriza como sistemas de partes entrelazadas que transmiten fuerzas causales entre causas y un resultado. Es decir, este sistema de partes entrelazadas va a ser la cadena causal que se va a ir concatenando para poder traducir o transmitir la fuerza causal, la fuerza explicativa entre los diferentes momentos de los mecanismos causales o partes de los mecanismos causales hasta llegar a la consecución de un resultado. De suerte tal que él propone que los mecanismos causales se descomponen en entidades y actividades. Las entidades van a ser factores, actores, organizaciones, estructuras que participan en actividades, y las actividades van a ser justamente las acciones que toman las entidades que mueven o propician el mecanismo desde una condición inicial hasta un resultado. Lo que quiere decir esto es que esta idea de causalidad que nos va a llevar de una causa a un resultado que se va a descomponer en los eslabones de las partes del mecanismo causal, van a estar compuestas por entidades que hacen acciones que a la vez desembocan que otras entidades hagan otras acciones, y esto vaya siendo el motor del proceso causal o el motor del cambio, de una condición inicial a una condición final o a un resultado. Para esto tenemos este esquema que hemos hablado un poco de él en la sesión anterior, pero que resulta muy ilustrativo para entender a qué nos referimos con esto de la caja negra. Podemos ver en el primer momento la causa que dispara el proceso, la flecha que es el mecanismo causal o la causalidad, y bueno, que sintetiza la causalidad que lleva de la causa al resultado. Es decir, la variable independiente X, la caja negra, y la variable dependiente Y. Pero lo que va a hacer justamente Derek Bitsch es proponernos que esta caja negra la abramos y desglosemos, encontremos ahí el mecanismo causal y lo dividamos en partes, de forma que podamos nosotros identificar qué entidad hace qué cosa, que conduce a que otra entidad haga otra cosa, y que esto vaya eslabón tras eslabón llevándonos a un resultado. Hay que tener muy presente que la entidad no necesariamente es solo un sujeto o una institución o una organización, sino que puede ser una combinación de, o puede ser en diferentes momentos, puede ser un individuo, una organización, etc. Pero de esta forma es como vamos a entender la lógica causal del rastreo de procesos. Collier, finalmente, para ir cerrando esta idea de los elementos que componen
al rastreo de procesos, nos va a decir que hay 3 características del método que se deben tener muy presentes y las debemos resaltar. La primera es la observación del proceso causal. Es decir, que podamos observar todo el mecanismo causal, o más bien todo el desarrollo del mecanismo causal de manera amplia y que lo podamos observar parte por parte. Para esto va a ser muy importante la descripción de las entidades y las actividades para poder seguir las trayectorias de los cambios y de las causas. Esta descripción va a ser muy importante y lo vamos a ver en un momento más con mayor detalle. Y finalmente, el seguimiento a la secuencia de las variables independientes, dependientes e intervinientes. Este concepto de variables intervinientes va a ser muy interesante porque algunos como Collier lo van a mantener, algunos otros como Derek Beach y Rasmus Pedersen lo van a ir dejando de lado porque le mete, por así decirlo, un poquito de ruido a las explicaciones. Entonces, bueno, Collier lo que nos dice finalmente es que tenemos que tener muy presentes la observación del proceso causal, la descripción de las actividades y las entidades y el seguimiento de la secuencia de las variables que hemos identificado para el fenómeno de interés que es el foco de nuestro estudio. Finalmente, antes de pasar en la siguiente sesión a ver casos específicos, ejemplos de investigaciones en los que se ha empleado el rastreo de procesos, hay que tener muy claras la inferencia descriptiva y la inferencia causal. Aquí para el rastreo de procesos, la inferencia descriptiva va a ser fundamental porque implica como tal el rastreo, el análisis causal, pero esto solo se puede desarrollar si se basa previamente en una descripción minuciosa del proceso causal, de los mecanismos causales, de las partes, esto es decir, las entidades y las actividades que realizan y cómo se concatenan. Una buena descripción va a ser, en este caso, fundamental o va a ser el elemento fundamental porque nos va a permitir hacer cortes transversales estáticos en el tiempo de la realidad o del fenómeno que nosotros estamos viendo. Esto en algún momento puede verse o podría parecer arbitrario a la selección del tiempo, pero justamente una buena descripción es la que nos va a permitir delinear o definir los cortes temporales en un fenómeno que nosotros estemos analizando. Finalmente, la inferencia causal, que es la materia viva, por así decirlo, de la metodología del rastreo de procesos, porque finalmente lo que buscamos es determinar la causalidad de un fenómeno. Hay que recordar que el rastreo de procesos está inmerso en el enfoque positivista de las ciencias sociales, de la ciencia política, en la que buscamos justamente a partir de una hipótesis llegar a comprobar o rechazar la misma. Entonces, bueno, estas inferencias implican la evaluación de hipótesis explicativas a partir de pruebas diagnósticas cuidadosamente seleccionadas. Finalmente, lo vamos a ver en los próximos casos que veamos. Hay dos formas de rastreo de procesos. Una es de comprobación de teoría y la otra es de construcción de teoría. Pero la que es de comprobación de teoría justamente nos va a definir una hipótesis preliminar que nosotros vamos a tratar de comprobar a lo largo del proceso causal. Y esta hipótesis va a estar acompañada de pruebas diagnósticas que según nuestra teoría nos va a decir que vamos a ir encontrando en el camino para poder ir comprobando que nuestras hipótesis planteadas sean o no correctas. Y bueno, para esto necesariamente estas pruebas diagnósticas, para poderlas tener y poderlas manejar, va a ser fundamental hacer previamente una buena descripción del fenómeno y de cada uno de los eventos, de las entidades y las actividades que se realizan al interior del rastreo de procesos. Hasta aquí vamos a dejar la parte de la sesión del día de hoy. En la siguiente sesión vamos a explorar casos y vamos a hablar justamente más de las inferencias causales y cómo es que se puede determinar la causalidad con el método de rastreo de procesos. Justamente en la siguiente sesión vamos a ver la causalidad, las inferencias causales del rastreo de procesos. Aquí les dejamos bibliografía que vamos a ocupar para la siguiente sesión. Si tienen la oportunidad de revisarlas, sería fenomenal. Hasta aquí sería mi intervención.
Les agradezco mucho su atención y estamos al pendiente de cualquier duda o comentario en la plataforma que nos estén observando. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Estaremos muy atentos a las lecturas que nos sugieres para la siguiente sesión. Y agradecemos a las personas que nos acompañaron el día de hoy atendiendo esta segunda sesión. Los esperamos en la tercera sesión, que también va a quedar cargada en la plataforma. Y bueno, les deseamos una excelente jornada y hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias, doctora Luz. Gracias, David.